Buenas tardes a todos los que están ingresando el día de hoy a nuestras conferencias de Andromi Robotics. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Muñoz Ubando, que este maestro o doctor es ingeniero en sistemas, maestro y doctor en robótica por el Instituto Nacional de Investigación de Ciencia Digital y Tecnología en Francia y postdoctorado en Oxford. De igual manera, es fundador de varias empresas de innovación tecnológica, entre ellas socio de Andromi Robotics. El día de hoy vamos a estar manejando que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, como en las anteriores conferencias, lo pueden hacer llegar a través de levantar la mano a través de la plataforma Zoom o a través del chat pueden hacer llegar estas preguntas y van a ser contestadas en transcurso de esta conferencia. Lo dejamos en este caso con el doctor Alberto. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que le estén pasando bien y con todos los cuidados necesarios por esta pandemia. Bien, para empezar, les voy a platicar sobre un tema que considero de bastante relevancia en el ámbito de la robótica y sobre todo de la tecnología a lo nuevo que ahora se le denomina la industria 4.0. La industria 4.0 que obedece a una revolución industrial es esta en donde las tecnologías de la información y comunicación nos han facilitado aprovechar al máximo lo que se denomina como la nube, es decir, este lugar o varios lugares donde se almacena y por donde transita la información que enviamos o que solicitamos a través de los teléfonos celulares o el mismo día de hoy, mi voz y las imágenes que ustedes ven circulan a través de Internet y gran parte pasa por la nube. Si tuviéramos conectados algunos sensores, lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Sería habilitar algunos aparatos o dispositivos para que tengan justamente esta capacidad de enviar y recibir información. Un cultivo de jitomates, por ejemplo, o de enequén, que está siendo monitoreado con información de temperatura, pues es parte del Internet of Things. Uno puede, por ejemplo, hacer predicciones con algoritmos a través de analytics, uno puede hacer herramientas de simulación, uno puede utilizar robótica, inteligencia artificial y todo esto se conoce como la industria 4.0. La robótica se concentra principalmente en la capacidad justamente de lograr conectar o comunicar diversos dispositivos, principalmente con la idea de poder interactuar con un ambiente remoto que puede ser peligroso quizás para el ser humano o simple y sencillamente donde pueda haber una cierta distancia y puede ser complicado llevar a cabo esas comunicaciones. Y eso es un poco lo que vamos a platicar el día de hoy sobre la telerobótica. Tengo algo de experiencia en este tema desde 1990, ya son casi 30 años que me he dedicado a la robótica en diversas dimensiones, tanto en la universidad, que tuve la oportunidad de construir este robot junto con otros compañeros de la escuela, y siempre decimos de broma que no hemos vuelto a ver otro robot en una universidad tan bonito como el que nosotros hicimos, y no únicamente la parte estética, sino que nos permitía justamente hacer experimentos de robótica de una manera muy interesante. Y años después, esto fue hace más de 10 años, que tuve la oportunidad de visitar Aldebaran Robotics en París, que es justamente la empresa que fabrica estos humanoides, y tuve oportunidad de trabajar con ellos, principalmente en algunas de las cosas que voy a mencionar más adelante que tienen que ver con las manos robotizadas. Y les voy a explicar por qué es importante entender esto dentro del contexto de la telerobótica. Un poquito nada más para recapitular este asunto de la industria 4.0, pues básicamente identifica esto del Internet of Things que mencionamos, cómo el Internet está cada vez en más lugares, cómo podemos utilizar el machine learning o la robótica para hacer cosas que nos permitan de alguna manera extender ciertas capacidades, como puede ser, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Y para esto desarrollamos herramientas de software, lo que se llama la experiencia de usuario, para poder interactuar con la tecnología.
Todo lo que ven, por ejemplo, de aplicaciones en Instagram y otras tecnologías que, por ejemplo, hacen reconocimiento de rostro, ese tipo de software se desarrolló inicialmente justamente con el interés de poder explorar sitios remotos o capturar información principalmente dinámica, información que va cambiando. Y, por ejemplo, en el caso de la telerobótica, lo que nos ayuda justamente es a tomar las mejores decisiones para hacer que los robotitos puedan ser autónomos, ¿no? Se le llaman agentes autónomos, o también dotar a ciertas entidades físicas que tengan cierto tipo de autonomía. Y esto se apoya, pues, por supuesto, en la impresión 3D, en el diseño avanzado de sistemas, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo muy claro y muy sencillo. De aquí tenemos a una persona que tiene un robot que forma parte de su infraestructura. Este tipo de armatostes de robótica se utilizan un poco para extender cierto tipo de capacidades. Y aquí lo que vemos es que pues tiene en el brazo un exoesqueleto, ¿no? La palabra exoesqueleto viene de la parte exterior. Entonces es como una extensión del esqueleto de la persona, y lo que hace este robot básicamente es ir midiendo qué tipo de movimientos lleva a cabo el ser humano, y el objetivo es que esto se pueda reproducir en este robot. Entonces aquí es un caso de telerobótica, pero donde la distancia, ¿no? El telos, la distancia es muy, muy cercana. Aquí puede ser 1 metro, pero lo interesante es que esta es la parte inicial para validar que el movimiento que está llevando a cabo este ser humano se refleje de manera correcta en el telerobot, ¿no? Bueno, el día de hoy, tristemente por asuntos relacionados con esta pandemia que nos está afectando en la vida diaria, se han puesto en mucha relevancia este tipo de plataformas de telerobótica, que bueno, no son los robots manipuladores que uno ha visto en los laboratorios o en las películas, pero sí tienen ciertas características válidas de telerobótica, porque permiten, por ejemplo, que uno pueda indicarle, en el caso de los robots que tienen llantas, hacia dónde moverse, cómo moverse, etcétera, ¿no? Y además tienen, por ejemplo, camaritas que permiten, por un lado, capturar información del espacio para evitar quizás que choquen, y también pueden, en algunos casos, transmitir el rostro de una persona que está a cierta distancia. Entonces, ese tipo de robots ahorita ha habido un auge muy grande, sobre todo en la fabricación, porque las tecnologías ya existían desde hace tiempo, los algoritmos ya existen, uno puede integrar distintos componentes de una manera relativamente fácil y no tan caro como antes, y poder hacer una plataforma de telerobótica. En realidad vamos a ver seguramente en las universidades en los siguientes meses y años un boom y un auge muy fuerte de ese tipo de robots. Pero bueno, digamos que esto es lo que ya existe, lo que ya funciona, lo que ya se puede usar de telerobótica. No quería dejar de ponerles un ejemplo real, práctico. Ahorita yo les puedo decir que en cerca de 20 hospitales, al menos en México, ya están utilizando ese tipo de plataformas. No sé si en algún hospital en Yucatán ya hay este tipo de plataformas móviles. Sí sé de algunos lugares en Morelos, en la Ciudad de México, en Nuevo León y en Chihuahua, donde ha sido lugares donde se llegó a concentrar la mayor cantidad de enfermos, de pacientes de COVID, y fue necesario implementar algunas tecnologías de emergencia. Pero sin lugar a dudas, va a haber un auge muy fuerte de telerobótica, así que aquellos que estén en la universidad vayan convenciendo a sus profesores de que los dejen hacer proyectos de telerobótica, porque son cosas que tienen una aplicación real, muy rápida, muy sencilla y relativamente barata. Por supuesto que las ambiciones más interesantes de telerobótica que se han creado en la imaginación, pues es con esta capacidad de poder estar en un sitio con todas las condiciones que no sean inhóspitas, como puede ser andar en un planeta remoto donde no sabemos qué condiciones se pueden encontrar, pero sí hay un interés de explorar. Entonces, para esto es como se ha considerado, por ejemplo, el desarrollo de la telerobótica, donde estén aquí al centro de esta nave espacial
puede haber personas que están operando estos robots. Y ya en la actualidad, pues no habría razón por aspectos de tecnología que estas personas inclusive estuvieran en la misma Tierra y que desde aquí estuviéramos controlando estos robots. Para eso, pues necesitamos que el robot nos esté enviando imágenes o señales o que pueda estar de manera remota observando ciertos objetos que se mueven, sintetizando esas imágenes y enviar menos información. Y ahorita les voy a poner el ejemplo de un proyecto que hice hace 20 años de telerrobótica que justamente tenía estos objetivos, ¿no? Y no únicamente en el espacio, también debajo del agua hay mucho interés de poder utilizar robótica para hacer, en este caso, mantenimiento de embarcaciones o de plataformas petroleras que tienen cierto tipo de requerimientos a nivel de mantenimiento y para eso pues se requiere este tipo de robots. Lo interesante es que este tipo de robots que todavía son bastante experimentales, pues tienen también que tener cierta dexteridad, cierta habilidad para llevar a cabo tareas y se imaginarán lo complejo que es hacer un robot que puede estar debajo del agua, no tanto por la presión o por el oxígeno, porque los robots no requieren oxígeno para operar, pero sí necesitamos administrar la energía y sobre todo compensar las corrientes. Este tema de las corrientes en los robots submarinos es un tema que, por ejemplo, en Yucatán hemos trabajado mucho. Yo he tenido algunos alumnos de doctorado yucatecos que han trabajado justamente en el diseño de robots para ese tipo de aplicaciones. También algo que ha surgido en los últimos 16 años de manera muy interesante es el uso de la telerrobótica, ya no tanto a escala 1 a 1, que es uno de los puntos más importantes de la telerrobótica, el poder escalarlo. Aquí, por ejemplo, este cirujano se encuentra inmerso en esta mini nave espacial en la cual él está observando en una pantalla información que viene de algunas de las camaritas que están quizás al interior del cuerpo humano, y él por medio de estos joysticks con retroalimentación de fuerza, con control de movimiento muy fino, están llevando a cabo una operación. Y algo interesante es que este robot Da Vinci, además de permitir la telecirugía, también los robots que están aquí tienen cierta dexteridad que permiten no únicamente sintetizar la información, sino que también hasta cierto punto toman algunas decisiones. Esa ha sido, digamos, la máxima aportación de los robots Da Vinci, porque empiezan a tener cierto tipo de inteligencia remota en el sentido de que puede tomar decisiones sobre fuerza o inclusive ya hay algunas acciones conjuntas que pueden tomarse a una mayor velocidad a la que puede estar en la percepción del cirujano. Todavía son muy pocas las tareas y son todavía experimentales las operaciones donde están haciendo autonomía, pero principalmente ahorita es telemedicina lo que se está haciendo con estos robots. Hay otras aplicaciones un poquito más desaventuradas, como puede ser el uso de telerrobótica para las intervenciones de seguridad o de salvaguardia o inclusive de la guerra, ¿no? También es un impulsor de ese tipo de tecnología. A final de cuentas, si vemos un diagrama formal de cómo es este asunto de la telerrobótica desde el punto de vista visual, usemos, digamos, bloques para identificarlo, pues básicamente lo que necesitamos es habilitar interfaces, es decir, el poder hacer que el ser humano se encuentre en el centro, que se encuentre conectado con otro tipo de sistemas y que pueda tener la capacidad de controlar el desempeño, la experiencia con cierto tipo de fidelidad. Para eso necesitamos pues sistemas de ingeniería que permitan la conectividad y que pueda haber una dualidad en cuanto al espacio y al nivel decisional del sistema, porque estos sistemas pues tienen que tener una supervisión, ya sea algorítmica o humana, lo que nos da una idea perfecta de que la telerrobótica lo que busca principalmente es extender las capacidades de interacción del ser humano que se encuentra en el loop, en el ciclo de control de los robots. Esta es una plataforma experimental que básicamente me gusta mucho ilustrarla porque es una de las primeras que se desarrollaron y que permiten justamente a partir del movimiento de los dedos, como ven aquí los deditos de la persona están capturados por la parte terminal de estos robots
paralelos que tienen un control muy particular. Los robots se controlan de manera independiente. Y lo más interesante de este tipo de robots es que, por ejemplo, el operador se encuentra inmerso en un mundo de fuerzas que permiten, por ejemplo, la realidad aumentada, ¿no? Es decir, uno puede extender información de un sitio remoto donde puedan estar dos robots muy grandotes agarrando un objeto muy pesado y a través de los algoritmos uno puede sintetizar esa información y, por ejemplo, este usuario puede estar sintiendo en la punta de los dedos como si estuviera agarrando un objeto grande y puede sentir fuerzas, por supuesto a escala. Pero lo más interesante es que los dedos se pueden mover libremente mientras que el espacio virtual o la realidad virtual donde está aumentándose su presencia se reflejen las fuerzas que corresponden a ese espacio tridimensional virtual. ¿Qué es lo más interesante de esto? Es que este tipo de herramientas han evolucionado muchísimo. Este es un ejemplo de cómo el cirujano está sintiendo esas fuerzas. Como ven aquí, el cirujano tiene las manos agarrando estos dispositivos y las fuerzas de interacción que se capturan al momento de tocar al paciente, la fuerza se refleja. Y el ejemplo de esto es que es a través justamente de actuadores que se reproducen los movimientos restrictivos para la libertad del movimiento de las manos. Pues bueno, este es un poco el ejemplo físico. Aquí está un operador que se le llama el operador maestro. Aquí a distancia se encuentra el robot esclavo. Aquí lo que vemos es que hay un punto fijo y aquí hay un medio ambiente. Environment viene del medio ambiente. Y aquí está un robot que se va a mover más o menos acorde a las fuerzas que está enviando el operador. Al momento que este operador genera un movimiento, pasa por todo un diagrama de funciones de ingeniería, que son elementos de control, observadores, retroalimentadores, que permiten, por ejemplo, que las fuerzas de interacción que se van a generar se regulen para que al momento que hay una fuerza que se detecte cuando el robot remoto, el telerobot controlado, encuentra una oposición a su movimiento o quiere llevar a cabo una tarea, toda esa información se filtra y se termina reflejando justamente en el operador maestro. Es un diagrama funcional muy interesante que nos permite entender los elementos y funciones básicas de la telerobótica. Vamos a ver un ejemplo completo. Aquí les quiero mostrar el caso, por ejemplo, de la manipulación de un objeto con una mano robotizada. Déjenme ver aquí si logro activar el video. Creo que si quito aquí el apuntador y aquí me permite, vamos a ver aquí una manita, ¿ok? Que agarra un objeto. Entonces, es cierto que durante el tiempo que está la manita aplicando las fuerzas en el objeto se mueve libremente, es decir, el objeto está capturado por la mano. Yo trabajé mucho tiempo diseñando ese tipo de algoritmos y bueno, es interesante que vean aquí, por ejemplo, del lado derecho, aquí está el algoritmo que luego se traduce en software y luego ese software se implementa en el robot para llevar a cabo ese tipo de manipulación. Imagínense que ustedes quisieran controlar, por ejemplo, el movimiento de una plumita y tienen un robot a distancia que lo está haciendo. Si luego esa plumita, por ejemplo, quisieran que escribiera, pues de manera natural, al momento que esa pluma entra en contacto con una superficie, se esperaría que el telecontrol pueda sentir ese tipo de información. Y bueno, a distancia, por ejemplo, ese tipo de robots, los robots canadienses que se ha desarrollado durante mucho tiempo justamente para telemanipular el control de una persona que se encuentra flotando en el espacio. Hay robots más complicados que otros. Este, por ejemplo, es un robot, uno de los primeros robots que se usó para teleoperación. Como ven, es un robot bastante complejo en términos de los actuadores mecánicos y preactuadores eléctricos y electrónicos que lo componen. Y bueno, también hay experimentos interesantes de telerobótica para manipular movimiento, por ejemplo, para hacer
juegos o entrenamiento de astronautas, utilizan ese tipo de robots que representan fuerzas importantes, ¿no? Una mano, como pueden ver, también es un dispositivo complejo, pero necesitamos otro tipo de actuadores, ¿no? En este caso, actuadores más pequeñitos que permitan reproducir el comportamiento de las manos para poder hacer operaciones de control a distancia. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta de alguien que quiera saber algo o que tenga alguna duda en particular. ¿Todo bien? Discúlpame, doctor Alberto, tenemos algunas preguntas. Ahorita que abrió el hilo de preguntas, no sé si las pueda contestar. Ajá, Tenemos adelante. por parte de Emily Levin, nos comenta, es como un comentario, a la vez un tipo de pregunta que dice, ¿la probabilidad tiene algo que ver con robots? Por ejemplo, digamos que la probabilidad de que el programador del robot funcione es un cuarto. Cuando tú conviertes en un porcentaje, equivale al 25%, que es la probabilidad de que el programador funcione. ¿Cuál sería la probabilidad de los robots? En este caso, la pregunta tal cual sería la probabilidad que tiene esta probabilidad que tiene con los robots. Sí, No, la probabilidad es muy importante en todos los ámbitos de la ingeniería. De hecho, normalmente cuando uno integra sensores en los robots, la información que se captura por fenómenos físicos que son transducidos de movimiento mecánico o eléctrico, normalmente hay algo que se conoce como el ruido, que son variaciones a alta frecuencia o a baja frecuencia, pero que son importantes. Y normalmente uno tiene que trabajar en las computadoras, en los algoritmos, para reducir ese efecto. Y se utilizan algoritmos probabilísticos. Entonces, la probabilidad y la estadística son muy importantes en robótica y pudiera yo decir que en todas las áreas de ingeniería. ¿Sí contesté la pregunta? vamos a esperar igual que la señorita Emily, que estuvo haciendo la pregunta, conteste. Nos comenta que sí. Tenemos Ok. otra pregunta de la señorita Kiara. Nos comenta que si le pueden recomendar algún tipo de libro o autor sobre telerobótica. Claro, claro. Yo lo que podemos hacer ahorita, por favor, que dejen su correo electrónico, todos aquellos que estén interesados, y yo les puedo mandar una bibliografía y tengo algunos documentos que son gratuitos, electrónicos, que con mucho gusto se los puedo mandar de telerobótica para que los estudien. Claro que sí. Tenemos una penúltima pregunta respecto de Diego. Diego nos pregunta que además de Arduino, si pueden recomendar alguna otro tipo de plataforma. De igual manera, manda saludos desde Tampico, Tamaulipas. Ok, muchos saludos a Tampico, Tamaulipas. Yo recuerdo con mucho cariño las playas en Ciudad Madero, que eran inmensamente llenas de gente. Bueno, sí hay otras plataformas. También, por favor, que deje su correo electrónico y le podemos enviar información de todos los productos que hay que puedan funcionar similares al Arduino, o más caros o más baratos. Pero también, por favor, que deje su correo electrónico y con mucho gusto le enviamos la información. Y tenemos una última pregunta, en este caso de la señorita Abby Levin, que nos comenta, ¿cómo pueden unir una parte de un robot a un humano? ¿Y cómo pueden sentir cuando quieres que se mueva? Estaba pensando en lo que sucedería para que alguien que no tiene un brazo o una pierna. Sí, claro, qué bueno que hacen esa pregunta. Lo que son las prótesis es un tema que se ha estudiado desde hace mucho tiempo y justamente las prótesis tienen que resolver parte de los problemas que preguntan. La comunicación, por ejemplo, entre la conexión de un robot con un ser humano, la manera más natural es tratando de medir, por ejemplo, el movimiento, tan sencillo como puede ser el movimiento, por ejemplo, de una articulación del brazo. Lo más barato y sencillo es diseñar un dispositivo donde pueda ponerse, por ejemplo, un potenciómetro.
Un potenciómetro es una resistencia variable que sirve para hacer circuitos eléctricos. Y el potenciómetro, por ejemplo, lo que hace es, al momento de que cambia su resistencia al flujo de electrones, cambia la cantidad de voltaje que se está midiendo. Entonces se puede conectar ahí un convertidor de voltaje a digital, ¿no? Hay circuitos electrónicos relativamente baratos que cuestan 4 o 5 pesos, que pueden traducir la diferencia de voltaje en un número. Entonces, eso puede servir para medir un cambio físico. Aquí, por ejemplo, si observas en esta imagen, estas cositas que están aquí en rojo son sensores de movimiento. Entonces, así como si tú quieres medir el movimiento en el ser humano, también, por ejemplo, los robots que fabricamos, también tenemos que ponerles sensores, porque nunca se va a mover el motor exactamente la cantidad de grados que uno le pide. Tenemos que medirlo todo el tiempo. Entonces, en todos los robots hay sensores. Hay dos tipos de sensores. Los propioceptivos, es decir, un sensor que se coloca directamente donde está la variable que queremos mover, y los exterioceptivos. Un ejemplo de un sensor exterioceptivo, por ejemplo, es una cámara de video que está a distancia y que está observando un objeto que se mueve, y a partir del análisis de las imágenes se puede detectar cuánto se está moviendo. Ahora, la conexión del robot a través de las prótesis con el ser humano, una vez que ya mediste cómo se quiere mover, pues sí tiene que pasar por un proceso biotecnológico importante. Porque si tú lo que quieres, por ejemplo, es que ese dispositivo forme parte del día a día de la persona, pues tiene que tener ciertos aspectos de salubridad y de sanidad para poder conectarse, ¿no? También depende del tipo de sensores, etcétera. Hay mucha información de biosensores, de biomecánica y de biotecnología que se puede encontrar en internet, y también si nos dejan su correo electrónico, tengo un libro muy bonito que me regaló el autor del libro de biomecánica, que se los puedo enviar para que lo vean. ¿Ok? Son todas las preguntas por ahorita, ¿verdad? Tenemos una más, una última, Ajá. y con esta ya estaríamos finalizando hasta el final de la sesión. Esta pregunta es de la señorita Alma, que nos comenta, en la universidad para la programación de estos tipos de robots, generalmente, ¿qué lenguaje de programa utilizan? ¿Cuál es el más común? ¿O existe algún lenguaje específico para cada comportamiento de los robots? Manda saludos desde Acapulco. Ok, saludos a Acapulco también. Hay muchos lenguajes. El lenguaje de programación depende mucho del tipo de computadoras. Cuando tú vas a programar un robot que está embedido en un dispositivo móvil que no está conectado a una fuente de energía, pues tiene que reducir la cantidad de energía que va a consumir cuando está programando. Por lo general, el lenguaje de programación depende del tipo de abstracción. Cuando tú quieres empezar a programar, por ejemplo, lo puedes hacer en lenguajes de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel es aquel en el cual casi tú lo que haces es escribir con palabras y defines así las funciones. Un ejemplo muy interesante es el lenguaje C, la letra C, o el lenguaje orientado a objetos, el C++, que es una letra C con el más y con el más. Ahora, en la actualidad hay mucho código, muchos ejemplos de programación, tanto en C como en C++, y hay otros como el Python, que es Python, así como Python con H. El lenguaje Python también se utiliza mucho para esto. Hay otros lenguajes como el lenguaje Java y otro tipo de lenguajes para plataformas web que son útiles para empezar a programar, pero no son forzosamente los mejores lenguajes para trabajar en robótica. El asunto es que al final, el código en el cual tú desarrollas la programación básica se va a terminar traduciendo en código de máquina. Y ese código de máquina es el que se guarda en los procesadores o controladores, que son los que llevan a cabo la tarea de robótica. Les recomiendo mucho que empiecen a estudiar una plataforma de desarrollo que se llama ROS,
OS, que es un sistema operativo de robótica que tiene ejemplos para hacer programación de robots en distintos lenguajes. Entonces, yo creo que ahorita lo importante sería el C, el C++, el Python y la plataforma ROS de programación. Ahora, hay otras herramientas para aprender a programar, como el Scratch, que también pueden ustedes accederlo y que te permite, por ejemplo, llevar a cabo la programación de tus primeros ejemplos en robótica. Y también, por supuesto, les podemos enviar parte de lo que hacemos en Andromy para aprender a programar, y ahí vienen distintos tipos de herramientas y lenguajes de programación. Ok, voy a continuar, ¿va? Bien, ya vimos un ejemplo de la mano. Ahora, en esta segunda parte, les quiero platicar del tipo de problemas que hay, por ejemplo, a la diferencia de la teleoperación de un robot tradicional, como es un robot industrial, donde vean cómo aquí, por ejemplo, la componente que está agarrando el objeto es un gripper o una pinza sencilla. Si uno quiere llevar a cabo un movimiento muy pequeñito, en este caso tiene que hacer un movimiento completo del brazo. Cuando uno tiene, por ejemplo, una mano robotizada, uno puede hacer movimientos muy sencillos únicamente con la mano sin necesidad de mover todo el brazo que está portando la mano. Esto nos facilita mucho la historia de cómo hacer, por ejemplo, este tipo de telemanipulaciones. Imaginemos que nosotros y cada uno de nosotros estamos aquí sentados y que estamos aquí, por ejemplo, con la mano sosteniendo un objeto. Y lo que queremos es que un robot que se encuentra a mucha distancia, que está telecontrolado, es el que está realmente agarrando ese objeto. Entonces, si por ejemplo yo lo que quiero es estar viendo en una pantalla de simulación, porque quizás toma mucho tiempo que el video llegue a mis ojos para que yo pueda tomar decisiones, aquí por ejemplo tenemos el sistema de visión exterioceptivo que está observando al robot con el objeto. Entonces estas camaritas lo que hacen es procesar información y lo que hacen es extraer características a partir de las imágenes. Y estas imágenes me permiten, por ejemplo, para estimar la posición real del objeto, y entonces la simulación que yo estoy viendo acá me permite realmente tener fidelidad. Cuando yo genero movimiento, por ejemplo, para mover al objeto, yo lo hago a través de los dedos, ¿no? Pero los dedos pues, tienen su propio control, y aquí, como ven, tiene el control de los dedos, tiene información táctil y de fuerza. Y además tengo información de los sensores que codifican el movimiento, y al final todo eso permite generar errores. Esta E minúscula que ven son errores. Aquí son errores en las articulaciones, el error articular, y aquí es un error en la posición del objeto. Y todo esto tiene que traducirse justamente en acciones. Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, un planificador de movimientos. Y veamos el ejemplo. Los deditos, la punta del dedo, están en contacto con el objeto, y cada uno de estos puntos pues tiene que cambiar cuando lo estamos moviendo. Cuando el objeto se mueve, pues ven claramente aquí que hay un movimiento en la superficie del dedo, y podemos nosotros empezar a aplicar matemáticas, geometría computacional, que permite, por ejemplo, representar el movimiento del objeto en el punto. Para entender un algoritmo, por ejemplo, tenemos que estudiar la definición de la cinemática, de la mecánica, entender cómo, por ejemplo, podemos medir distancias y podemos aplicar algoritmos. Y aquí es bien interesante que vean, este es, digamos, un algoritmo, que es lo que, si uno quiere, por ejemplo, solicitar una patente de un software para un robot, uno no patenta el código tal cual, uno lo que patenta es el algoritmo. Y en el algoritmo lo que uno tiene es el método justamente que describe cómo se lleva a cabo el movimiento. Quiero que vean aquí, por ejemplo, el loop o el ciclo que está en rojo. Es, por ejemplo, para cada una de las configuraciones, desde la posición inicial del objeto a la posición final, para cada uno de los dedos, uno resuelve cierto tipo de problemáticas, como por ejemplo, la cinemática inversa. La cinemática inversa es una serie de procedimientos, por ejemplo, para identificar si yo quiero saber a dónde voy a mover un robot para agarrar un objeto,
tengo que traducir esa posición del objeto en el espacio. Ok, chicos, en un momento iniciamos nuevamente. Tenemos unas dificultades técnicas. Sin embargo, una vez solucionado, vamos a estar siguiendo la transmisión. No se preocupen, en un momento regresamos. ¿Ya se ve? Sí, Bueno, efectivamente, maestro, ya lo podemos observar. bueno, vamos a ver aquí un video. Los vean aquí, por ejemplo, del lado izquierdo. Ven a una persona que está a través de un joystick, está manipulando sin ver, por ejemplo, al robot. Y hay un robot que se está moviendo acorde a su movimiento. Entonces, por ejemplo, aquí el robot está a cierta distancia y va a entrar en colisión con una superficie. Entonces, aquí lo interesante es que el operador, como pueden ver aquí del lado izquierdo, en esta otra pantalla, esta es la información que se captura con las imágenes. Entonces, aquí lo más interesante es que, por ejemplo, esta información que ven del lado derecho es la que está analizando las cámaras. Y las cámaras son 3 cámaras que están fijas, ¿ok? En rojo, en verde y en azul. Ven cosas diferentes, pero gracias a los algoritmos logran estimar la posición del objeto en tiempo real en 3 dimensiones. Algo interesante de esto es que, por ejemplo, el operador puede cambiar el punto de vista de cómo la tarea se está telecontrolando. Entonces aquí van a ver cómo, por ejemplo, en este instante, cuando ya tiene cierta incertidumbre, el operador aprieta un botón y ven esta imagen que se ve desde arriba como si hubiera una cámara virtual. Esto es posible gracias justamente a que los algoritmos de visión computacional aplicados en la telerobótica te permiten generar imágenes virtuales, es decir, no tienes que tener una cámara en la parte de arriba, sino a través de la realidad virtual generas esta información. Y luego, si además esa información es retroalimentada al operador, puede llevarse a cabo la tarea con mayor precisión. Este es un ejemplo real de telerobótica, obviamente con la tecnología muy avanzada que se tenía hace 20 años, porque era un proyecto de interés industrial y que estábamos nosotros trabajando en aquel momento. Entonces déjenme regresar aquí a la presentación. Aquí algo pasó con esto. Denme un segundito. Ok. A ver. Aquí se nos fue la... Ya regresó el internet para todos, ¿verdad? ¿Sí me escuchan ahí? Bueno, Sí, lo escuchamos bien, maestro. ok, aquí no sé qué pasó con esto. Se nos fue aquí la pantalla. Un segundito. Por aquí debe de estar. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla un segundito para poner la pantalla anterior. No sé si podemos aprovechar ahorita para ver si hay otras preguntas o otras dudas.
¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Los puede hacer a través del chat o de igual manera puede activar su micrófono y sin ningún problema se le puede estar respondiendo alguna pregunta. Si no, bueno, continuamos. Aquí está la pantalla. Estamos ahorita viendo cómo se calculaban estas fuerzas con el video. Y también es importante tomar en cuenta, por ejemplo, las componentes de control. Me comentaban por ahí una pregunta de cómo medías el movimiento, los sensores. Pues básicamente, por ejemplo, los dedos de una manita, pues están compuestos de bandas, de engranes y de motores. Y en cada uno de ellos, a través del movimiento, pues se generan distintos tipos de comportamientos dinámicos. Es por eso que también las matemáticas son muy importantes cuando estamos generando modelos de los robots. El control se hace complicado también y, por ejemplo, desde el punto de vista de visión computacional para telerrobótica, esto que ven aquí es una representación geométrica. Por ejemplo, hay que saber qué distancia y qué orientación tiene el objeto con respecto a la mano. Por ejemplo, hay que identificar a qué distancia se encuentra el objeto con respecto a la cámara. Este cuadrito que ven aquí es una representación de la cámara que está observando el objeto. Entonces, todas esas rayitas que ven ahí semicirculares con la letra T mayúscula son las transformaciones geométricas que te permiten ubicar justamente y hacer los cálculos para poder ubicar al robot telecontrolado. Y bueno, se pueden usar distintos tipos de estrategias, se le pueden poner puntitos al objeto para simplificar el problema. Y todo esto, al final de cuentas, el problema de control visual, lo que te permite es mover justamente de manera controlada el objeto que estás tú manipulando, ¿no? Y hay ejemplos muy interesantes de telerrobótica para esto. Aquí tenemos un videíto también del robot que está controlando el objeto a distancia. Vamos a verlo aquí. Entonces, aquí está, por ejemplo, el operador que está aplicando una serie de fuerzas en el mouse y lo que vemos es cómo el objeto se mueve acorde a cómo el operador busca. Y la idea es que ese robot que se ve en la pantalla puede estar a miles de kilómetros de distancia y el sistema de visión está extrayendo la información más relevante y únicamente manda parámetros que se reproducen gráficamente en la pantalla. Entonces, esto fue algunas simulaciones que hicimos de que, por ejemplo, el robot efectivamente se encontraba en Japón y lo estábamos controlando a distancia. Entonces, el operador tiene contacto con una pantallita, con el mouse, ¿no? Entonces, ese mouse tiene sensores. Entonces, es un mouse que tú lo tocas y se genera el movimiento, se manda al robot a distancia, el robot se mueve, las cámaras lo observan y las cámaras sintetizan la información para que en lugar de estar enviando video en tiempo real que se puede retrasar, únicamente se genera la información gráfica en ese video. También, por supuesto, esta presentación se las vamos a compartir para que la tengan. Y bueno, aquí hay algunos resultados de investigación de este tipo de proyectos que hemos hecho, siempre con la idea de hacer telerrobótica a distancia. En algunas universidades hemos desarrollado estas manitas robotizadas también para poder hacer experimentos. Hemos hecho algunos proyectos interesantes, por ejemplo, para observar una mano humana y encontrar el modelo tridimensional del esqueleto. Esto lo hicimos hace más de 10 años. Ahorita ya hay muchas herramientas de software que te permiten hacer esto de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y bueno, aquí nada más quería yo terminar con algunos ejemplos desde el punto de vista temático, ¿no? Las que preguntaban de las matemáticas. Cuando uno hace robótica, pues todas las operaciones matemáticas dentro de la computadora lo que buscan es representar objetos físicos. Y todo eso se hace a través de modelos. Es por eso que cuando uno estudia robótica es bien importante tomar en cuenta el modelado matemático para poder hacer que los robots se comporten como nosotros querramos. En particular, en la parte de telerrobótica, las componentes físicas son importantes porque son fenómenos que se generan en el espacio donde están los robots trabajando, pero nos interesa a nosotros en el software justamente trabajar con objetos matemáticos, con las operaciones matemáticas para poder
reproducir esas interpretaciones de los modelos en el mundo físico. Y bueno, así es básicamente como se trabaja en robótica. Y bueno, yo creo que el futuro cercano vamos a tener cada vez más herramientas que podamos construir para poder ofrecer soluciones y servicios de robótica que nos permitan justamente ayudar a tener una interacción mucho más rica con el espacio, ¿no? Y bueno, yo con esto ya quería terminar. No sé si quieran hacer algún tipo de preguntas. Sí, maestro, tenemos diferentes tipos de preguntas. Vamos con el primero, del señor Olmo. Nos comenta, buenas tardes, doctor. ¿Qué proyectos se pueden realizar con la tecnología actual para telerobótica que no eran posibles hace 10 años? Sí, yo creo que ahorita, muchas gracias por la pregunta. Lo que tenemos en la actualidad, gracias al avance de la tecnología, tenemos más instrumentos tecnológicos, sensores, cámaras, robots, que por ejemplo, en la actualidad, yo ya he visto algunos videos de gente que ha hecho, que ha armado en su casa algunas plataformas, como por ejemplo para llevarle un objeto al vecino, ¿no? Entonces tienen ahí sus joysticks con sus cámaras y sus robots. Y eso, por ejemplo, hace 10 años hubiera sido muy caro hacerlo. Entonces, ahorita digamos que si lo vemos desde el punto de vista científico, ya resolvimos la mayoría de los problemas que nos enfrentamos ahorita en telerobótica y únicamente hay que hacerlos, como se dice, cost effective, ¿no? Que son aspectos de costos para su efectividad. Estos ejemplos que hicimos hace 20 años de telerobótica eran proyectos que costaban millones de dólares. La comunicación dedicada a través de Internet de alta velocidad, el tipo de robots industriales, el tipo de procesamiento de imágenes. Todo eso el día de hoy puede costar una milésima parte. Entonces yo creo que el tipo de proyectos pueden ser de seguridad, el tipo de proyectos de interacción, por ejemplo, ahorita para limpiar espacios, ya hay muchos robots que se pueden utilizar. Y lo más interesante, yo creo, es que se pueden trabajar en proyectos y prototipos que son accesibles en precios y que dentro de 3 o 4 años van a ser mucho más baratos. Entonces, por eso que ahorita es un gran momento para las universidades y los centros de investigación para poder pensar en aplicaciones reales, inclusive industriales. Ejemplos como los que vimos de exploración submarina, inclusive se puede desarrollar en nuestros países tecnología que pueda ser aplicada en el espacio, aunque no sea con nuestros robots, sino que podemos participar en el desarrollo de algoritmos que puedan ser utilizados o puedan ser licenciados para otras empresas. No hay razón para que, por ejemplo, no podamos utilizar las plataformas internacionales de desarrollo como ROS. Ahorita mis estudiantes de la Politécnica de Yucatán ya utilizan ROS y ya hemos podido empezar a hacer experimentos interesantes y yo les he compartido algunas experiencias que he tenido yo en estos 3 meses de consultoría utilizando ROS para proyectos en Alemania, en Australia y en España. Entonces, desde aquí, desde mi casa, yo he hecho proyectos de consultoría en ROS a distancia. Entonces, yo no veo por qué los estudiantes, preparándose muy bien, aprendiendo bien programación, matemáticas y robótica y telerobótica, puedan hacer también de esto un área de oportunidad de negocios y poder recibir dinero del pago de proyectos de ingeniería que pudieran hacer desde su casa. Yo pudiera decir que ahorita de las áreas más excitantes ante la pandemia es justamente esta de la telerobótica. Hay muchas cosas que se pueden hacer con sistemas, los sistemas hápticos, por ejemplo, para control de fuerza. El primero al que yo tuve acceso en 1996, un robot Phantom, costaba cerca de $200,000. Ahorita hay plataformas hápticas que pueden costar menos de $500 con cierta precisión que se pueden utilizar para hacer proyectos, ¿no? Difícilmente podemos hacer un robot cirujano con los robots hápticos que uno puede comprar en internet, pero quizás sí podemos hacer cosas interesantes de telerobótica.
Tenemos otras preguntas, en este caso de la señorita Emily Levin, de Florida. Voy a interpretar un poco el tipo de pregunta que estaba realizando. Nos comenta qué cálculos necesita un robot para que camine. Ah, bueno, es muy interesante. El primer cálculo importante para que un robot camine es el de su propia estabilidad. Seguramente todos han, alguna vez, cuando sus familiares los han puesto a barrer, cuando ya terminas de barrer y te aburres y te quieres poner a jugar con la escoba, siempre nos ponemos la escoba en la palma de la mano y tratamos de mantener el equilibrio, ¿no? Por supuesto, con una escoba es mucho más sencillo que con una pluma. Entonces ahí nos da una idea que, por ejemplo, la distribución de la masa, el peso y el volumen de la escoba nos ayuda, y también la parte visual, a mantener el equilibrio. Ese es el problema del péndulo invertido. Bueno, un robot que camina, pues por lo general, si tiene dos piernitas, es como si tuviera dos cadenas cinemáticas, como si fueran péndulos invertidos, pero con 2 o 3 grados de libertad. Entonces, si uno lo invierte, es muy complicado porque tiene que mantener el centro de inercia dentro de cierta área donde uno pueda moverlo. Los robots con patas tienen el problema del equilibrio, no únicamente del desplazamiento, sino de que tienen que generar movimiento para romper el contacto, colocar la piernita o la planta del pie en otro lugar para mantener otra vez y tener un equilibrio, se le llama cuasi estático. Si buscas en internet quasi-static equilibrium, puedes entender los problemas básicos de la robótica para robots con patas, que es apasionante. Yo a mis estudiantes los pongo a hacer muchos problemas de control, que tiene que ver justamente con los problemas del péndulo invertido, de la dinámica de robots, de la cinemática, y las matemáticas detrás de todo eso son muy, muy interesantes y muy bonitas. Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso de Luis Jiménez, que nos comenta, ¿qué programas existen o nos recomendaría para simular el movimiento del robot por medio del algoritmo? Y nos manda saludos desde Mérida. Ok. Hay muchas herramientas de simulación. En ROS, otra vez, ROS, hay varios ejemplos de simulación de robots. Hay una plataforma libre que a mí me gusta mucho para hacer simulaciones, que se llama Processing. Con mucho gusto, esta persona, si quiere, le puede enviar información. Inclusive, uno de los autores de Processing, Ben Fry, algún día me compartió su libro y se lo puedo compartir. En el libro vienen ejemplos de muy fácil interpretación, pero además, lo bonito del Processing es que todos los ejemplos están disponibles y el Processing funciona en todas las plataformas de PCs, en Mac, en PC, en Windows y en Linux, y es muy interesante y permite justamente, inclusive trae ya de ejemplo el processing, un robotito de 2 grados de libertad y te permite entender cómo simularlo. Entonces, para empezar puede ser el processing y más adelante hay otro tipo de plataformas y también les podemos compartir información con respecto a eso. Tenemos otra pregunta, en este caso nos comenta por Avi Levin, igual, ¿cuál es el algoritmo que más se usa para programar los robots? Bueno, el algoritmo depende para qué tipo de tarea. Lo que hay son distintos lenguajes de programación, como ya lo comentamos. Sería muy importante, interesante que viera la definición de algoritmo para que entienda un poco la diferencia entre el algoritmo y el software. El algoritmo es la descripción abstracta de cómo se implementa un método de solución. Ese es el algoritmo, es la estructura que vimos aquí en el diagramita con los bloquecitos. Y normalmente eso es lo que se describe cuando uno quiere transmitir una idea sobre cómo resolver un problema. Ese es el algoritmo. Y el lenguaje de programación es cómo se traduce ese algoritmo en instrucciones que luego son interpretadas por la computadora.
Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso de Gutiérrez Moreano. Nos comenta, buenas tardes, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué protocolos de comunicación son los más usados en telerobótica? Gracias, saludos de Lima, Perú. Hola, muchos saludos hasta Lima, Perú. Los protocolos de comunicación dependen del hardware y los instrumentos de telecomunicación punto a punto o punto de distribución. En realidad, lo invito a que analice el modelo OSI, que son las capas de comunicación en las computadoras. Los robots per se no se comunican entre sí a través de un protocolo particular. El robot está conectado a un instrumento o un conjunto de instrumentos de hardware que se encargan de generar las corrientes o generar los voltajes o las corrientes de los sensores, pero después se comunican con otro instrumento que ya es donde está el protocolo de comunicación. Entonces, ha cambiado mucho estos protocolos y dependen principalmente de la tecnología. Por ejemplo, si uno utiliza un instrumento de comunicación de una tecnología Cisco, tendrá un tipo de protocolos que son los que tiene Cisco, o si utiliza otro tipo de herramientas de Huawei para comunicación, cada uno tendrá sus protocolos particulares. No hay protocolos de comunicación entre robots tal cual, ¿ok? El protocolo más estándar, te pudiera decir, es el Bluetooth, es en el que más se utiliza para comunicar quizás un teléfono móvil con un robot y eventualmente pudieras, si los dos robots tienen el hardware de Bluetooth, quizás esos dos robots se pudieran comunicar entre ellos con Bluetooth, ¿no? Entonces sería un ejemplo de protocolo de comunicación. Pasamos con otras dos preguntas. En este es del ingeniero David Sansores. Nos comenta, ¿cómo aplicaría la telerobótica para aplicación en entrenamiento? Entrenamiento, bueno, entiendo entrenamiento de deportes o entrenamiento de robots, porque efectivamente en la telerobótica gran parte de lo que ha permitido justamente es entrenar algoritmos de inteligencia artificial, como puede ser de machine learning, para a través de la experiencia del usuario, del humano, el poder capturar cuáles son las acciones más comunes y a través de muchos experimentos realizados por el humano se puede calibrar o se pueden encontrar las mejores acciones que después pueden ser reproducidas por el robot. Ese es básicamente el concepto que se puede aplicar a telerobótica. Ahora, si es para entrenamiento, pues se pueden conectar algunos instrumentos o sensores de robótica para ir midiendo el desempeño de una persona realizando alguna actividad física y esa información se puede enviar a distancia y se puede hacer análisis, se puede hacer analytics, se puede hacer ciencia de datos y eso puede ser un área muy interesante, ¿no? Por ejemplo, a un futbolista se le pueden poner algunos sensores en el cuerpo que no le afecten su desempeño y esa información a distancia pudiera calcularse que está haciendo algo mal y eventualmente retroalimentarle con algún tipo de señal o de algún tipo de vibración para indicarle que está caminando mal o que está corriendo mal. Entonces sí hay muchas capacidades y ejemplos de telecontrol, de telecomunicación y de telerobótica que pusieran utilizarse también para el entrenamiento, ¿no? Perfecto. En este momento no estoy observando alguna otra pregunta, alguna duda. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda. Chicos, chicas, señoras, señoritas, señores que estén en la sesión. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, en lo que llega una pregunta, quisiera hacer un comentario que es importantísimo. La cuarta revolución industrial en muchos sectores de la sociedad y los robots también generan cierto tipo de ansiedad por el supuesto riesgo que implica el hecho de que un robot sustituya al ser humano. En realidad, una de las áreas que más nos asegura la perpetuidad del ser humano en la tecnología y en el trabajo es la telerobótica.
Es decir, en la telerobótica, por más que logremos hacer que el robot aprenda a tener cierto tipo de dexteridad, en la telerobótica siempre se requiere que esté el ser humano inmiscuido. A mí por eso es uno de mis temas favoritos y que más trato de impulsar, el tipo de aplicaciones de telerobótica que involucran al ser humano. Y eso yo creo que es parte de lo que va ganando en términos de las leyes de la inteligencia artificial en las sociedades, porque cada vez más se obliga que los algoritmos sean explicables e interpretables por un ser humano antes de ser aplicados en los robots. Entonces, la telerobótica es un área muy interesante y que nos permite, sin lugar a dudas, usar la tecnología para dignificar el trabajo. Y yo creo que eso es algo de lo que los ingenieros y aquellos que nos interesa la robótica queremos siempre propulsar, de que sea el ser humano el que esté siempre involucrado en la tarea, ¿no? Bueno, con esto ya cumplimos 1 hora. No sé, yo no tengo problema si quieren seguir con algún otro tipo de preguntas o ya se da por terminado el seminario. Tenemos una última pregunta. Adelante, antes de adelante. finalizar. Ya con esta estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. La pregunta es de Caro Buenfil. Nos comenta, para una persona con embolia cuya movilidad está limitada, ¿hay aplicaciones de brazos robóticos en México disponibles? Muchos saludos a nuestra amiga Caro. Sí hay algunos trabajos que se han hecho en algunos hospitales para rehabilitación. Pues por un lado, hay algunos prototipos de rehabilitación y también dependiendo de la gravidez de la embolia, también se pueden utilizar robots para interpretar algún tipo de acción deseable por la persona con la embolia para que el robot le auxilie a hacer cierto tipo de tareas. En México yo conozco algunos grupos de investigación que con mucho gusto la puedo contactar con ellos, que han estado trabajando desde hace muchos años tratando de hacer tecnología que pueda servir para gente con este tipo de problemas de salud. Pero sí hay, y sin lugar a dudas también hace falta mucha investigación, mucho desarrollo de prototipos y sobre todo, como depende del tipo de la gravidez, los robots tienen que hacerse casi calibrarse para cada tipo de paciente, ¿no? Perfecto, creo que con esto ya terminamos el día de hoy. De igual manera, solo para comentar, los que todavía no nos siguen, les invitamos a seguirnos en Andromi Robotics, tanto en Facebook como en Instagram, y de igual manera en nuestra página de YouTube, donde vamos a estar subiendo todas las grabaciones de todas las sesiones que estuvimos teniendo todos los días viernes. De igual manera, les invitamos a que se inscriban con nosotros para que podamos estarles mandando información de diferentes tipos de pláticas que vamos a estar teniendo en el transcurso de estas semanas. Le damos un agradecimiento especial al doctor Alberto Muñoz Ubando, que nos dio esta plática que a muchos de nosotros, en este caso, les está sirviendo en sus ámbitos tanto laboral como de igual manera les puede servir en el ámbito local. Muchos saludos, hasta luego y muchas gracias por su atención.